Para mí Valencia siempre ha sido especial. Valencia como Valencia es mi segunda casa. O sea, yo sin el Valencia no podría vivir. Porque es un sentimiento. Juego Valencia es como vivir mi casa. La ciudad, todo, el ambiente, todo es sensacional. Para mí el Valencia lo ha sido todo. Soy un valenciano adoptado. Tuve que ir poquito a poquito como para que me quisieran. He estado 20 años ligado al Valencia Club de Fútbol. Sin el fútbol en general, pero sin el Valencia en particular, yo quizás sería otra persona. La historia del Valencia Club de Fútbol está plagada de pasión y exigencia, de grandes nombres propios y de títulos. 100 años que comenzaron el 18 de marzo de 1919 en el Bar Torino, un lugar que hoy se ha transformado. Esta placa conmemorativa marca el kilómetro cero, el sitio exacto donde se encontraba aquel bar. A sus 90 años, José Benet es el socio número 1 del club y sus recuerdos le llevan directamente al campo de Mestalla. Inicialmente Mestalla tenía en el Gol Norte solamente tres filas de ladrillo y luego una tapia detrás. Y cuando chutaba Mundo, por ejemplo, y el balón no iba directo a la portería, iba por arriba del larguero y el balón iba al campo. El club se hizo mayor después de la Guerra Civil. Muchos coinciden en que estamos ante el mejor Valencia, un grupo de amigos que formaron un equipo imposible de olvidar. El de la delantera eléctrica, el mejor, el que se ha impregnado, el que le ha dado sentido y ha metido al Valencia siempre entre la aristocracia del fútbol. Pues era una gran delantera, una delantera eléctrica que ganaba partidos, que eran muy buenos. En aquella época era de lo mejor que había. Epi y Goa para mí eran lo mejor que he visto. Epi, Goa, Mundo, Asensi y Gorostiza. A Goa no le quitaban un balón en los corners de cabeza. Siempre saltaba mejor que nadie. Chutaba con los dos pies. Yo creo que no había ningún... Asensi era el único valenciano que había. Esa famosa conexión vasca consiguió 3 ligas y 2 copas, aunque sufrieron la maldición de Montjuïc. En aquel escenario perdieron 3 finales de Copa consecutivas, la última en el 46 frente al Real Madrid. Yo iba al campo con mi padre, como todos los chicos. Mi padre pues comía, se cogía su puro, que era una tradición. Cuando iban los toros, iba al fútbol, se iba con un puro. Y entonces nos íbamos al campo a ver el Valencia y a ver a todos aquellos jugadores que me parecían unos fenómenos todos. De muchísimos años, más de 70 y tantos años, recorriendo el mismo camino con los compañeros por la calle Colón, desde la General de pie, con los tablones de madera. Antes, ese Valencia blanco y negro, la gente comía, sacaba el puro y los amigos iban al campo. Uno tenía coche. Yo he visto en Valencia, uno tenía coche y llevaba a los demás a casa o se acercaba. Era otro mundo, la vida ha cambiado tanto. No teníamos nada, no teníamos menos, pero nos queríamos más. Los años 50 estuvieron marcados por Antonio Puchades, centrocampista total, y Servas Wilkes, un jugador holandés al que nuestro socio número 1 recuerda a la perfección. Yo le vi un partido contra el Español que estaba rodeado de 4 jugadores y dribló a los 4 jugadores sin tocarlos, solamente con gestos y marcar un gol. Eso lo tengo grabado porque es la jugada más grandiosa que he visto. Al inicio de la década de los 60, el Valencia ganó 2 copas de ferias. A punto estaba de aparecer Pepe Claramunt. El jugador de Puzol debutó en el 67, el mismo año en que el equipo se clasificó para la final de la Copa de España. Fue mi primer año en el Valencia. Yo era un chavalín, yo tenía
20 años y aparte de eso yo tuve una actuación bastante buena en la final, en la cual pues, me destacaron como el mejor jugador de esa final. Y entonces, pues claro, para mí fue un orgullo y una gran ilusión conseguir con mi equipo ese trofeo, que era una cosa que después de muchos años y siendo mi primer año en el Valencia, que yo consiguiese ya un título, pues para mí fue una cosa inolvidable, ¿no? En 1970 llega al banquillo del Valencia Alfredo Di Stéfano, el mismo que como jugador del Real Madrid había ganado 5 Copas de Europa. Automáticamente se convierte en la estrella del equipo. Este año hemos fichado a Di Stéfano, que es un gran entrenador, es una persona de mucho prestigio y entonces vamos a intentar a ver si hacemos una temporada buena, estamos entre los 4 o 5 primeros. Si podía quedarse no sé, segundo, tercero o cuarto, pues ya era un éxito, ¿no? De jugadores no habíamos fichado nada. Pero tú ibas a jugar a Inglaterra, ibas a jugar a Alemania y decían, pero ¿estos quién son? No los conocía nadie, sin embargo Di Stéfano, enseguida tenías la televisión, tenías todo ahí pendientes de él. Alfredo Di Stéfano era una persona muy peculiar. Tenía un carácter endiablado, pero cuando en las distancias cortas era una persona muy amable. Desde primera hora, él, según dicen, que yo eso pues no me lo dijo él nunca, pues Claramunt es la pieza para mí importante. Si no se queda él, yo no ficho por Valencia. Me hizo importante dentro de sus ideas futbolísticas, dentro del sistema de juego del Valencia. Bueno, Claramunt era, en ese momento era el faro del equipo. Técnico, pero al mismo tiempo tenía mucha velocidad. Y luego era el típico jugador en el que cuando las cosas se ponen mal, pues tú le das el balón a él y él ya se apañará, ¿no? Pero a Pepe Claramunt ha sido el mejor jugador que ha pisado el campo de Mestalla, porque ha sido... Pepe era cosa nuestra y era otra cosa. Con Di Stéfano al frente del equipo y Claramunt a los mandos, comenzó la temporada 70-71. Bueno, era una temporada en la que empezamos un poquito dubitativos porque el equipo se estaba formando, era un equipo tremendamente joven. Éramos un equipo que encajábamos pocos goles y metíamos pocos goles. Lo que pasa es que poco a poco el equipo se fue formando, era un equipo muy luchador, basado en una defensa muy fuerte. Yo digo, hombre, siempre vamos a ver si somos el cuarto o el quinto. Digo, ¿y por qué no podemos ser campeones? No, hombre, pues yo creo, tenemos posibilidades. Venga, muchachos, que esto se puede ganar y tal. Y tú, pues sí, vamos a ganar. Pero por dentro estás diciendo, ¿pero cómo te voy a ganar en Barcelona o cómo voy a ganar en...? Pero bueno, luego pasa, ¿no? En el último encuentro de Liga, Valencia, Atlético de Madrid y Barça tenían opciones de ser campeones. Los mejor posicionados eran los valencianos, que si ganaban se aseguraban el título. Pero Pepe Claramunt llegaba a la cita con el pie roto y Di Stéfano sabía que tenían un problema. Y él dijo que no, me dijo, tú no puedes dejar de jugar porque yo sin ti no puedo ganar la Liga. Sí, ese partido yo creo que nos pesó bastante la responsabilidad. Nadie se había encontrado nunca en esa situación de tener que ganar un partido obligado. No lo ganamos, pero lo empataron los dos que nos podían haber ganado la Liga, que era Atlético de Madrid y Barcelona. No fue nada de suerte, mucha gente que lo califica de suerte. Oh, fíjate qué suerte, hombre, suerte no. Fíjate si vamos sobrados, con perdiendo podíamos ser campeones. Por aquí fue una locura en Valencia ganar una liga, aquella liga fue tremenda, Y Alfredo aportó mucho, porque era muy canchero, que digo yo. El equipo aquel del 70 sí que tenía, yo creo que ese espíritu. No es que confiáramos mucho en ganar, pero sí que teníamos la fe de que se podía conseguir. 24 años después, el Valencia conquistaba su cuarto título de Liga. El entrenador se marchó en el 74, aunque regresaría 5 años después. Di Stéfano ha sido el mejor entrenador del mundo. Yo fui muy buen amigo de Alfredo Di Stéfano y no he visto hombre más fuerte en mi vida. Estar sin dormir hablando del fútbol hasta las 5 de la mañana, se fumaba 3 paquetes,
de tabaco. Yo a las 8 de la mañana estaba en pie, duchado, vestido, en punto, como si no hubiera pasado. Yo estaba muerto, yo estaba para que me recogieran. Alfredo era una fortaleza tremenda. Yo lo quiero mucho, ¿eh? Bueno, lo quería muchísimo, muchísimo a Di Stéfano. Mucho. Con el recuerdo de esa liga conseguida, la afición iba a cambiar de ídolo. Dejaban marchar a Alfredo Di Stéfano y recibían a un jugador argentino de 22 años procedente de Rosario. Nadie me conocía. En Valencia no me conocía ni el presidente. Y por una revista del Gráfico Deportivo, él me seguía. Para irme de Central hicieron una votación los socios. Y salió bien. Eso era cosa de Paseguito. Pasego decía ese, pues ese. Nos dijo, Pasego se fue a ver un jugador, dijo, fichando ya. Digo, claro, me he visto media parte y me sobra. Pues vale, pues este. Sus inicios en el Valencia no dejaron indiferente a nadie. Estaba el trofeo naranja. Un trofeo bastante importante porque, bueno, es el comienzo de la temporada. El día que debutó aquí lo queríamos matar todos. Falló un penalti, tiró un penalti por arriba de la portería. Era un larguirucho y dijimos, no lo han colado. El primer partido fue un desastre. El segundo partido, otro desastre. Y ya se empezaba a escuchar el murmullo de la gente, pero era amistoso. Yo sabía que no podía jugar tan mal. Y cuando empezó el campeonato, bueno, cambió todo. Quizá allá por octubre, noviembre, había un programa en España donde decían que había una computadora que decía que iba a ser el campeón, que iba a ser el goleador, los que iban a descender, los que iban a jugar la competición europea. Y a mí no me tenía ni en cuenta en ningún lado. Así que bueno, empieza el partido, tal y cual. Hago 2 goles, ganamos 2-3 ese día. Y entran los muchachos del banco, que estaban de suplente. Y Mario ha sido goleador, felicitaciones. Y yo, bueno, mira, falló saber la computadora. Le gané la computadora. Kempe, aparte de buen jugador, es muy buena persona, es un tío muy querido aquí. Hizo un Valencia también grande. Kempes fue el máximo goleador de la Liga Española en 2 ocasiones y se había convertido en el referente del equipo. Ya era un héroe en Valencia, pero también lo fue a nivel mundial porque meses después se proclamó campeón del mundo con la selección argentina. A la temporada siguiente, el Valencia de Kempes se clasifica para la final de la Copa del Rey frente al Real Madrid. El partido pasaría a la historia, entre otras cosas porque el equipo vistió la equipación de la señera, un acto lleno de simbolismo en un país en plena transición. Fíjate que estábamos bastante tranquilos, en el sentido de que sabíamos que el Valencia era un equipo competitivo a nivel copero. El Madrid venía de hace una semana a haber sido campeón de Liga, así que venían un poquito enfiestados, como se dice, de fiesta en fiesta, y eso nos favorecía. La otra sorpresa fue que salimos con la señera. Kempes, aparte de jugar muy bien, es que tenía lo que... Es que definía muchísimo, es que metía muchísimos goles, es que era un líder. Y Kempes metía goles inverosímiles, eran imposibles, los hacía Kempes, Mario Kempes. Llegaba Kempes y te lo metía, te ganaba la Copa, los partidos importantes siempre están allí, que hay otros que los partidos importantes se borran. Nos dio toda la gloria del mundo. Fue el Valencia de Kempes. Era muy fácil, porque era un jugador que siempre pedía la pelota, siempre querías que se la mandaras a él. Sabías que si le hacías llegar la pelota a él era prácticamente sinónimo de gol. Kempes era zurdo y a pesar de ello, sus 2 goles con la derecha le dieron la victoria y el trofeo al Valencia. Como campeones de Copa, la temporada siguiente disputaron la Recopa de Europa. Entonces regresó al banquillo Di Stéfano. Llegaron a la final, donde se enfrentarían al Arsenal. Eso fue feo para mí. Pero estaba Alfredo Di Stéfano y me dijo que tenía que... Hacía mucho yo que no jugaba de 9, ahí adelante. Y me dijo que me tenía que sacrificar. Digo, pero Alfredo, si yo no... Hace tanto tiempo que no juego, no importa. Si vos te quedas ahí, 3 o 4 te habrán marcado. Y no van a venir. Así que nosotros tendremos algún jugador libre. Sí, quedaron libres muchos compañeros míos, pero 0-0, 0-0, 0-0. Y al final me toca patear el penal, el primero. Lo arreglé. Estaba frío, estaba helado. A pesar del fallo de Kempes, el Valencia ganó aquel título europeo. Ya había nacido la mayor leyenda del valencianismo. Mario Kempes se le ha amado
que es lo siguiente de querer una persona, amarla. Primero, efectivamente, no te das cuenta de lo que realmente tienes al lado. Después, tampoco tienes la visión de lo que ha pasado, de lo que va a pasar en los posteriores años, ¿no? Y vas viendo que van viniendo jugadores y no alcanzan el nivel que había tenido Mario. Mario ha sido uno de los mejores jugadores del mundo. Esa es la realidad y además en aquel momento era uno de los mejores jugadores del mundo. El ego no había ego, no había... Ahí queríamos ganar, éramos todos iguales. Es cierto que yo venía de ser campeón del mundo, pero nunca me sentí superior a ellos. Ellos sabían cómo era yo, no podía cambiar. ¿Para qué? El carácter les acompaña porque son gente humilde. Mario muy buena persona, muy buen chico. Entonces la figura de Mario ayudaba al Valencia también a que el Valencia fuera un club mucho más importante a nivel mundial. Aquel equipo ganó también la Supercopa de Europa, pero estos fueron los últimos destellos de felicidad. Empezamos a notar que el Valencia tenía dificultades económicas, sobre todo debido al Mundial del 82. Las obras de remodelación de Mestalla para el Mundial de 1982 debilitaron al club hasta tal punto que en la temporada 82-83 llegaban a la última jornada de Liga obligados a ganar y a esperar el resultado de sus rivales por evitar el descenso. Nos salvamos prácticamente de milagro con una carambola fantástica de 4 o 5 equipos y el gol de Tendillo contra el Madrid, que se jugaba la Liga además en ese partido, pero ya eran avisos. De que los jugadores no cobraban, como era posible con un club de esta entidad, ¿no? De esta fuerza pudieran ocurrir estas cosas y al final aquello nos llevó a una situación límite y en el 86 pues, el equipo bajó. Fue como un punto de inflexión ese descenso. Y posiblemente el bajar fue el antibiótico, ¿no? Y por tercera vez regresó al banquillo Di Stéfano. Sería el encargado de devolver al equipo a Primera División tan solo un año después. Lo que comenta es que sabe que tenemos mucha calidad en la plantilla, que quizá la Segunda División hay que correr un poquito más en algunos aspectos, pero que dada nuestra calidad técnica, si corríamos como los contrarios, que lógicamente íbamos a poder subir, ¿no? La afición se volcó con el Valencia, todo el mundo se volcó con el Valencia, los partidos de segunda se llenaba el campo. De vez en cuando en las familias tiene que pasar algo para que acudan. Vivir los años difíciles en el Valencia hay que vivirlos y hay que saber estar, y no es fácil. De estar, en lo bueno y en lo malo, sabe mucho una afición a la que siempre se ha calificado como poco de exigente. Y es una afición muy seguidora, muy del Valencia, muy sacrificada, es una muy buena afición, aunque es complicada, una afición que exige mucho y en como las cosas no estén como ellos quieren, no regalan nada. Considero que es pues una fidelidad al Valencia. Está siempre, es fiel a su equipo. Y esa es la condición más importante que tiene una afición, que nunca te va a dejar tirar. Y realmente la gente del Valencia quiere que ganes. Y a veces cuando ve que el equipo se achancha o parece que jugar al desganado, ahí sí es cuando se calienta y está brava. Pero siempre te van a llenar el estadio. Para bien o para mal, siempre te van a llenar el estadio. La afición del Valencia te puede pegar una pitada muy importante que te puede incluso herir, porque piensas, joder, no se acuerdan de lo que había hecho antes. Pero también te digo una cosa, es una afición que no es rencorosa. Es una afición que tú puedes estar jugando muy mal toda la temporada y, sin embargo, cuando llega el momento en el que haces un gran partido, te dan el aplauso más importante de tu vida. En los años posteriores, el Valencia se recuperó de sus problemas económicos y en lo deportivo fueron temporadas de transición. En 1995, Luis Aragonés ocupó el banquillo y el Valencia acabó segundo en la Liga. En aquel equipo militaban hombres como Zubizarreta, Camarasa o Mijatovic. En el verano del 96 llegarían dos jugadores que darían mucho que hablar: Romario y Claudio El Piojo López. El brasileño pronto chocó con Luis Aragonés y acabó cedido.
Mírame a la carita. No. Mírame a la carita, mírame a la carita. No se lo arreglo, no. Usted sabe que no. No, yo sé que sí. No, pero usted le digo yo ahora. La temporada 97-98 comenzó con Jorge Valdano en el banquillo y Javier Subirats en la dirección deportiva. Yo llego a la dirección deportiva y bueno, un reto pues muy importante para mí. La verdad que estaba Valdano en ese momento en el Valencia con una serie habían problemas a nivel de resultados, como siempre ocurre, y como una primera decisión tuvimos que tomar la decisión del entrenador. El sustituto de Valdano fue el italiano Claudio Ranieri. Con Ranieri nos volvemos un equipo tácticamente muy disciplinado, muy flexible porque cambiábamos de sistema durante el propio partido. Los horarios de entrenamiento los quería poner a las 3 de la tarde, claro, en Valencia a las 3 de la tarde, allí te mueres con el calor. Hubo un tiempo de adaptación, que de hecho está a punto de echarle. Si perdías, lo echaban en ese partido. Por eso no celebra el gol, porque era como que diciendo... Qué bien, pero aún queda mucho partido, igual en una hora no estoy aquí, ¿no? Ese gol de Mendieta en Anoeta consiguió que Ranieri terminase la temporada y que su proyecto mejorase al año siguiente. El puzzle encaja. Y de ahí entonces es cuando ya vemos que el equipo funciona de una manera ya, vamos, que prácticamente iba solo. Yo iba obsesionado con ganar un título. Obviamente sabíamos que la Copa del Rey era la única opción que teníamos. El sorteo que nos fue tocando realmente no pudo ser más complicado, ¿no? Porque jugamos en cuartos de final con el Barcelona, semifinal con el Real Madrid y la final con el Atlético. O sea, fue una copa de ley, nadie la puede discutir. En la eliminatoria de cuartos de final de aquella copa, el FC Barcelona iba a descubrir a uno de los mayores verdugos de su historia. Me viene Ranieri el día antes a la habitación, me llama, que fuera a su habitación, y me dice que voy a jugar de lateral izquierdo. Claro, yo lo quería matar. Digo, a ver, no puedo jugar de lateral izquierdo la final. El gol de Mendieta, desde luego, es inolvidable porque es una obra de arte y ponía de manifiesto en el momento de forma que se encontraba él personalmente. El que curiosamente es el Piojo el que entra por banda y yo ya estoy en línea de remate siendo lateral izquierdo. Lo quieres con a la altura que viene con el pecho controlarlo para intentar bajarlo al suelo. Claro, el pecho a la rodilla, digo, pues por arriba. Lo único que pienso cuando me doy cuenta que estoy delante de Molina es a portería. O sea, después de lo que has hecho, que te has quedado delante del portero, que vaya a puerta. El recuerdo que tengo sobre todo es de ese tercer gol, porque ese tercer gol nos daba el título. Yo participo en el gol, aunque le mando un melón al Piojo, el Piojo me lo hace bueno, en una carrera fantástica. Él estaba acostumbrado a eso, ¿no? A hacer de cualquier despeje un buen gol. En este caso fue un saque de puerta, pero no fue ni el mejor saque de puerta que he hecho en mi carrera, ni mucho menos. Eso sí, yo se la quise pasar a él. Otra cosa es que le llegaran buenas condiciones. Sí, hacía 20 años de aquel gol de Kempes, ¿no? en el Calderón, al Real Madrid. Nos pasaban las imágenes permanentemente en televisión para que recordáramos aquel día, que fue extraordinario. Nadie nos exigía ganar títulos, pero no renunciar si se ofrecía la oportunidad. El equipo había despegado, pero llegaban cambios importantes. Yo me acuerdo con Giorgio Pelissaro, que era el entrenador de porteros, que pues quedaba un par de jornadas de liga, ¿no? Y llegó a la Ciudad Deportiva y era un tipo que se expresaba mucho, de forma muy peculiar, y que además era buen amigo mío. Y Giorgio un día dijo, está loco, este tío está loco. ¿Qué le pasa a Claudio? Dice, que se quiere ir.
¿Qué locura es esa? ¿Cómo se quiere ir de aquí si esto es un paraíso? Sí, el presi Gil ha dicho que yo soy el entrenador del Atlético de Madrid. Estoy feliz porque me gustaba quedarme aquí en España. Comenzaban la temporada 99-2000 clasificados para jugar la Champions League por primera vez en su historia. La verdad que íbamos renovando el equipo cada vez, yo creo que cada vez hicimos un equipo más fuerte, vino Héctor Cooper. Bueno, primer año Champions, vamos a pasarlo bien, vamos a jugar, además empezamos muy bien con Rangers en casa. Y bueno, pues nos paseamos por los campos con la cabeza altita y nos tenían terror. Y nos convertimos en un equipo que era un ejemplo, ¿no? Porque sin las herramientas de los grandes éramos capaces de competir con los grandes. Teníamos un equipo que todos eran importantes. Todos, aparte de ser buenos, eran importantes. Obviamente cuando llegas a cuartos ya dices, claro, ahora ya no hay ninguna, ahora quiero llegar a la final. Digamos que las circunstancias, todas las circunstancias que envuelven a los últimos 10 días de la final, pues no juegan a nuestro favor. Sí, éramos favoritos porque habíamos eliminado a Barcelona, al Manchester, al Arsenal, yo qué sé, a todos. Esos piropos y toda esa gente que nos da favorito de alguna manera nos afectó de alguna manera. Y no fuimos el Valencia que veníamos siendo durante casi toda la temporada. El Real Madrid es mejor equipo que nosotros, sobre todo más contundente, sobre todo más decisivo en las áreas. Recién jugado, no pensé que el Madrid había sido tan superior, pero por lectura del partido, por llegar a la final y decir, se juega así, mira, chaval, esto se hace así, ta. El Real Madrid ganó 3-0 aquella noche en París. Nosotros nos vamos con la pena de no haber podido competir a nuestro nivel, ¿no? Yo he visto ese partido 7 veces y no era Valencia, estaban nerviosos, todo el mundo tenía a los agentes allí, yo qué sé, es igual, ya está. Aquí hay que dar mucho más de lo que hemos dado esta noche si queremos algún día ser campeón de Europa. El equipo tiene que renovarse, pero intentan mantener el nivel. Llegas a un equipo, la sensación es que el equipo era un equipo muy competitivo, un equipo fuerte, que volvía a jugar la Champions, que volvía a dar la posibilidad de estar con los mejores. Ya empezamos a ser respetados en todos sitios. Nosotros no somos los mejores probablemente, pero el que nos elimine, el que nos elimine tiene que salir herido, ¿no? Y bueno, pertenecíamos al G14 aquel, éramos un equipo importante. Cuando yo entraba en el G14 se ponían de pie, como si entrara Napoleón. Fue más fácil todo que la temporada anterior, en el sentido de que los sorteos fueron más cómodos y nos plantamos otra vez en la final y esta vez con un equipo como el Bayern de Múnich, ¿no? En muchas fases del partido ves que lo tienes ahí, que el trofeo estás casi cogiéndolo, que así como en la primera íbamos un poco de novatos, aquí ya más lo ves en el vestuario, en el hotel, el viaje, el calentamiento, en el vestuario. La gente era otra sensación. Lo que sí que tenemos claro es que viajamos de otra forma, ¿no? Por ejemplo, el primer año estuvimos discutiendo mucho la prima por ganar. Obviamente no estaba reflejada en los estatutos de los jugadores. Ganar la final de Champions pues, no estaba reflejado. Pero el segundo año, que tampoco estaba reflejado, mientras que el primer año pues, tuvimos 3 o 4 reuniones previas a la final, pues en el segundo año no nos reunimos. Dijimos entonces a Manolo Llorente, que era el gerente del club, no queremos hablar de dinero. O sea, páganos lo que tú consideres y ya está. O sea, no... A las ocasiones, y además, ellos fallaron un penalti, tuvieron 3 o 4 situaciones muy claras. Carantes, jugar bien, dominar... Y todo eso se dio, vamos, a la perfección, quizá demasiado perfecto. Porque no hubo un gran dominador del partido, ¿no? Yo no recuerdo haberme tirado al suelo 40 veces en esa final a sacar balones imposibles, no. La tanda de penaltis... para mí sí que es un factor suerte, porque claro, la diferencia entre que el penalti de Carboni pegue en el larguero y entre a pegue en el larguero y salga, es ¿cuál es la diferencia? El azar. Al final de una final tú no levantas el trofeo es porque alguien ha sido mejor que tú. ¿Sí? Entonces... Y ahí... Eso no se asimila. Cuando se gana, todos son amigos, todo el mundo es bueno, Cuando se pierde te encuentras solo. Que el momento de la historia del Valencia para inscribirse con letras de oro en el libro de la Champions y en el libro de los campeones de Europa era aquella noche. Y que hemos estado muy cerca y se nos había escapado
¿Qué les puedo decir yo? Unos jugadores que han llegado a una final y que se han cargado a lo mejor de Europa, porque ella piensa que no puedo decirles nada. Pero que era evidente, ganar una Champions en el Valencia para mí hubiera significado mucho más que la que gané con el Real Madrid por razones obvias, ¿no? Porque en un equipo era líder, uno de los líderes del equipo, y en el otro equipo pues participé solo en la mitad de los partidos, ¿no? Desde la hora de la distancia obviamente se analiza de otra manera. Hay que ver el lado positivo y esas dos finales cambiaron la historia del club. Nos queda ese subcampeonato que al final no está en ningún sitio, pero sí que está en el corazón de muchos valencianistas, porque en ese trayecto a las finales hubieron momentos de mucha alegría y de mucho gozo. Y yo espero que alguna vez o algún día se vuelva a repetir, porque yo quiero que mis nietos vuelvan a ver un Valencia en la final de Champions o una cosa de esas, ¿no? Se cumple un ciclo para algunos. Héctor Cúper se marcha a entrenar al Inter de Milán y el capitán Gaizka Mendieta también toma la decisión de salir. Obviamente me hubiera gustado quedarme más tiempo, pero después de 10 años, yo ese año, después de Milán, es cuando voy al club y les digo, mira, son 10 años, si hay una oferta que interesa al club y que es buena para mí, pues así como 3 años no quería saber nada, pues ahora nos sentamos y la vemos. Luego vendimos un montón de jugadores a equipos, a Gacho, aquí, allá, a Mendieta. Cuando pasan cosas que tienen que pasar, porque al final es normal que Cooper tuviera ofertas y se fuera a otro sitio, o que Mendieta se fuera, el club fuera capaz de tener los recambios preparados y que el equipo siguiera manteniendo el mismo nivel competitivo. Lógicamente, después de 2 finales de Champions, siempre todo el mundo le entra la duda, ¿no? de si el equipo ha tocado techo, y a partir de ahí empieza la cuesta abajo. Y bueno, pues llega Rafa Benítez de segunda división y bueno, y aquello ya está, hasta aquí hemos llegado ya, ¿no? Hasta aquí hemos llegado porque claro, un entrenador de segunda, un equipo que no va a Champions, un equipo que pierde la final, que luego le meten un gol ultimito, pues hasta aquí hemos llegado. Lógicamente no era la primera opción, porque tú sabes que cuando se consiguen cosas importantes, los entrenadores que vayan a ese sitio se piensan muy bien qué es lo que pueden mejorar. Pues la verdad que era complicado, era complicado apostar por Rafa Benítez, que estaba en segunda división. Sinceramente, yo siempre he confiado en Subirats, que era el director deportivo, y sabía que lo había elegido él. Rafa Benítez es el actual técnico del Newcastle y ha dirigido a lo largo de su carrera a clubes como el Real Madrid, el Napoli o el Liverpool. Con este último se proclamó campeón de la Champions. Sin embargo, hasta su llegada a Valencia, no era nada conocido. Bueno, un poco el revuelo que había, porque decían que había fichado un torero. Ya una falta de respeto nada más llegar, como diciendo, hola, buenas tardes, Rafa Benítez. Ha habido un consejero que ha hecho que si usted es el cordobés. Pues era una oportunidad. Yo recuerdo que hablaba con mi agente y decía, ¿y de salario y tal? Y, pues, para ir a Valencia, lo que ponga y ya está bien. No era el cordobés, era de Madrid. Yo estaba seguro, ¿no?, de que iba a ir bien, ¿no? Pero está claro que es difícil, ¿no?, que en los primeros momentos el aceptar que venía un entrenador que estaba en segunda división, que había ascendido, creo, con el Tenerife, pues que tomara las riendas de un Valencia campeón. Y él dejó claro, vengo del Tenerife, de subir, ustedes vienen de jugar en la final de Champions, hay gran diferencia, evidentemente, pero si ustedes confían en este cuerpo técnico le puede dar muchas herramientas para que ustedes sean campeones. Me encuentro un grupo de jugadores muy profesionales, muy centrados, 2 finales de Champions, 2 decepciones, pero el equipo sigue siendo muy competitivo. Rafa Benítez también se encuentra un equipo herido en su orgullo. Tengo y tenemos la absoluta y plena confianza y convencimiento de que en este equipo le sobra entusiasmo, le sobra ilusión y le sobra calidad para afrontar cada una de las competiciones que vamos a tener este año. Porque yo estaba harto de perder finales también, ¿no? Como los periodos finales, estaba harto como el resto de la gente, como el resto del público. Este equipo está en condiciones de asegurar que la próxima final, sea cuando sea donde sea que dispute este equipo, no va a regresar a Valencia con las manos vacías. Muchas gracias y amun Valencia. Digo, yo me niego a entrar en depresión por todo lo que nos ha pasado, que lo que nos ha pasado ha sido las cosas que pasan por competir allá arriba, que toda la vida hemos competido mucho más abajo y ahora que estamos compitiendo arriba, ¿qué pasa? ¿Que de vez en cuando nos ganan?
pues mientras tengamos buen equipo, yo tengo fe en este equipo y tengo fe en este club. Estaba haciendo de adivino, pero creo que Santi es un tío positivo y en ese momento él ejerce un poco de alguna manera de líder y trata de darle un enfoque positivo a una situación que no había sido tan buena, pero que se podía repetir otra vez y había que estar preparados. Yo creo que él trató de ser un líder positivo. Con el dolor de la derrota todavía presente, comenzaba la Liga 2001-2002. El primer partido fue contra el Real Madrid. Empezar contra el Real Madrid, ganar 1-0, gol de Angulo, si no me equivoco. Hacemos un partido francamente serio, en el sentido que jugamos con un estilo muy marcado, con un equipo que interrumpe muchísimo en el centro del campo al rival, una defensa muy bien ubicada tácticamente. 3 puntos y la posibilidad de verte ahí y decir que podemos competir a este nivel significa muchísimo y significó muchísimo. Fue un partido ganado que nos enseñó un poco a todos el camino. En ese momento no nos dimos cuenta, pero si hay alguien que ve ese partido dice, esto es lo que va a ser el Valencia esta temporada. En aquella época, recuerdo Villarreal, el Deportivo, había equipos muy fuertes, el Atlético. O sea, no era solo un Madrid o un Barcelona como ha pasado quizá en unos años, ahora también con el Atlético, pero era una liga bastante difícil y nadie esperaba que un equipo como el Valencia aguantase el tirón hasta el final. A pesar de aquella victoria inicial, los malos resultados colocaron a Benítez en una difícil situación. La primera etapa de la temporada fue complicada, de hecho incluso recuerdo antes de ese partido con el Español que se comentaba que si no éramos capaces de ganar, que es probable que Benítez no siguiera. Benítez juega en Barcelona contra el Español y está cesado. Él no lo sabe, yo sí. Y en ese partido es cierto que mucha gente dice que estábamos cesados ya. Pues porque vamos perdiendo 2-0 al descanso, a lo mejor de forma inmerecida, pero el caso es que son 2-0. Yo simplemente tenía que gestionar un poco el vestuario, hacer los cambios que consideré que podían ayudar al equipo y ya está, salieron bien, el equipo metió 3 goles y fue la remontada de Montjuïc que supuso luego el espaldarazo para la confianza y para el resto de lo que ocurrió. Bueno, Benítez se ha salvado, los jugadores le han salvado, los jugadores están con Benítez, no. Jugamos como siempre, pero ese día no salieron las cosas medio bien. Y fuimos capaces de dar la vuelta a una situación muy compleja, recuperar puntos y hacer una segunda vuelta increíble para llegar al campeonato. Pipo Baraja para nosotros fue muy importante en la segunda vuelta porque él estuvo lesionado la primera y vino y metió 7-8 goles. Para mí fue digamos, el momento cumbre de mi carrera en cuanto a rendimiento. El equipo se había repuesto, pero pensar en conseguir metas mucho más altas no era nada fácil. Benítez, sin embargo, lo tenía claro. Sí, hubo una reunión, una conversación hacia enero, creo que fue el 1 de enero. Me parece que estábamos a 8 puntos del Madrid y entonces yo les dije que podíamos ganar la Liga y algunos decían, este está loco, ¿no? No es que le dijéramos que está loco, no, este está tonto. O sea, no era de loco, era de tonto. O sea, este es un fantasma, este es un crecido, este tío es poco humilde, este tío no sabe dónde está, este tío que se ha creído. Rafa Benítez es una persona muy optimista, entonces él siempre pensó que el equipo tenía capacidad y voluntad para poder conseguir un objetivo importante. No sé si nos sentó bien, sinceramente, que nos dijera que podemos ganar la Liga. Lógicamente, pensar en la Liga era una utopía. Habitualmente nuestros equipos terminan bien las ligas, entonces yo confiaba en que efectivamente el equipo iba a estar ahí, a seguir, a mantener un ritmo muy alto y que posiblemente los otros equipos no lo harían. Y esa realidad se fue cumpliendo y el equipo cada vez estaba mejor físicamente y los rivales cada vez tenían más dificultad para ganar los partidos y a nivel físico, desde luego, fuimos el equipo muy por encima del resto. Después del partido del 6 de febrero, los jugadores empezaron a creer. Un partido que jugamos en Vitoria, frente al Alavés. Vamos ganando 1-2 y quedando muy poquito tiempo para el final hay un penalti. Tengo la fortuna de acertarlo, que otras veces me tira al otro lado, pero en ese caso pues lo acierto, lo paro y conseguimos sacar esos 3 puntos. Y la verdad que aquello fue un escalofrío, ¿no? Fue como, estamos líderes. Cada partido que ibas avanzando, la confianza iba creciendo y luego nosotros, cualquier jugador que entraba en el campo daba todo y tenía confianza en que lo iba a hacer bien. O sea que eso
nos ayudaba muchísimo. Cuando restaban 3 jornadas de Liga, el Valencia se enfrentó en Mestalla al Español. En el minuto 32 ya van perdiendo y Carboni hace esto. Atención porque ahí va Medina Cantalejo con tarjeta, parece que roja en la mano. Carboni, un hombre de 37 años, ¿cómo puede perder los nervios así? Vaya codazo, una roja directa de libro, absolutamente clara. Carboni es un jugador muy temperamental, muy caliente, muy emocional y entonces ese partido nos jugábamos mucho porque era un partido en el que si nosotros ganábamos manteníamos el liderato a falta de 2 jornadas. Nada más expulsarlo se va del campo. Sí, él se va del campo, se va a su casa. Además se puso a ver el partido del Madrid, a ver si el Madrid perdía y por lo menos no se sentía mal, ¿no? Sale jugando bien Aimar, controla el balón. Abrió a la izquierda, Kili, el centro. Un balón en la frontal. Baraja, gol del Valencia. Gol de Rubén Baraja. Extraordinaria la remontada del Valencia. Con los 2 goles de Rubén Baraja. Pero yo le llamé y dije, no, Amadeo, que hemos remontado el partido, hemos ganado 2-1, quédate tranquilo, tal. Y nosotros después del partido del Español ya sabíamos que íbamos a ser campeones. Ya sabíamos, teníamos la mentalidad de que era nuestra oportunidad, de que teníamos que ir a Málaga a competir como lo veníamos haciendo. La victoria del cuadro levantino hoy en la Rosaleda le daría matemáticamente ya el título de Liga. Marcamos el primer gol de Ayala, que se había dejado la vida en cada partido ese muchacho. Y ese gesto de Ayala es muy conocido en Valencia, ¿no? Ese gesto de calma. Yo recuerdo que le di a Paco en la pierna cuando ganamos y ya está, pero porque fue reafirmarlo y por supuesto una grandísima alegría. Pita el árbitro y bueno, pues yo creo que era algo que no lo habíamos ganado. Final del partido y el Valencia, campeón de Liga, ganó 0-2 y el jolgorio, la fiesta en la Rosaleda para los seguidores del Valencia. 31 años después, el Valencia es campeón de la Liga Española. Quitan el final del partido, hay una invasión de campo, nosotros no podemos llegar al túnel de vestuarios, te quitan todo, las camisetas, los pantalones, las botas, todo. La gente se cree que yo no me alegro, tal, yo me alegro muchísimo por dentro, pero sobre todo es una satisfacción personal de saber que has hecho un trabajo bien, ¿no? Y fue un momento único porque después de 31 años poder cerrar la primera liga pues fue excepcional. Significó muchísimo para la ciudad de Valencia. De la manera que se hizo, con la autoridad que se hizo, yo creo que el aficionado de Valencia estaba tan orgulloso del equipo y tan emocionado todo el mundo. La gente se lanzó a la calle y jamás he visto una ciudad tan entusiasmada como Valencia en la celebración de esa primera liga. Yo siempre me acuerdo de las señoras llorando ahí con los niños y tal, en brazos y tal. O sea, es una cosa muy emotiva porque no pasa cada 31 años. Nos llovió en la celebración. Sí, fue una pasada. Pero el campo estaba lleno a reventar. O sea, era una emoción tremenda. No se puede saber la grandeza de este club hasta que no consigues ganar un título con esta camiseta. Ahí es cuando te das cuenta de lo que es de lo grande que es el Valencia. Habían pasado 31 años desde que el Valencia levantó su última liga. Ese verano no hubo cambios en el equipo y la temporada siguiente tuvo un sabor amargo. Claro, nosotros ganábamos los títulos a través de muchísimo trabajo. Y cuando ya te ves con un título que has ganado, volver a hacer todo ese trabajo, pues quizá te da mucha pereza, ¿no? Cuando tienes un momento de éxtasis, pues luego necesitas relajarte un poquito y cuando te das cuenta, vuelves otra vez a tu nivel. Yo creo que ese año nosotros teníamos un problema que económicamente el equipo no podía competir y mantener el nivel a lo mejor de los otros equipos. Y quizá ese año pues no encontramos esa ambición suficiente. El entrenador que el año anterior había conseguido conectarnos a todos, en ese año no consiguió, pues fue un año malo para todos porque además tampoco entramos en competición europea, ¿no? Entonces... la exigencia era altísima porque, claro, ya te vuelven a pedir otra vez lo mismo. Partes como uno de los favoritos
Y luego hay otro factor, y es que cuando tú lo haces bien contra equipos que tienen esos medios y que son muy buenos equipos, ellos se tienen que reforzar, ellos tienen que corregir todo aquello que han hecho mal, ellos tienen que arreglar todo lo que no funciona, y entonces eso te lo pone aún más difícil a ti. Y ahí es donde llega la famosa frase esta de Benítez, en la que nos quedan 3 meses de aguantarnos y demás. Creo que esa frase fue definitiva para de alguna manera hacernos despertar de que quizá esta temporada, la 2002-2003, no había sido buena, pero que él no iba a permitir que en el siguiente año no fuéramos capaces de ser el equipo que podíamos ser, ¿no? Y así comenzó el tercer año de Benítez al frente del equipo. 2 retos por delante, la Liga y la Europa League. Arrancamos muy bien la temporada, pero luego después nos fue costando mantener el ritmo. Un año de muchos problemas, el entrenador se anda quejando de que no le han traído los jugadores que quiere, el club no puede hacer demasiados esfuerzos, hay determinado enfrentamiento club y entrenador, pero el equipo empieza a jugar y empieza ganando y ganando y ganando y ganando y para adelante y demás. Los equipos rivales se refuerzan, los equipos rivales son muy fuertes económicamente y mantener ese codo a codo con ellos no es fácil. Benítez ese año hace muchísimas rotaciones, permite que participen todos los jugadores, todos más o menos están contentos porque todos están participando. El hecho de rotar jugadores significa que todos podían llegar, o la mayoría podían llegar en muy buenas condiciones al final de temporada. Partido en Montjuic, con el campo nevado, horrible, pero fue un partido que perdimos 2-1 y de ese partido nos fuimos con 8 puntos abajo del Madrid. Entonces, recuerdo que ya nos daban por descartados. Sin embargo, se equivocaban. Final del partido, el Valencia campeón de Liga. Campeón de Liga en la temporada 2003-2004 y el Valencia gana su segunda Liga en 3 años. Primer partido, primer match ball y gana el título a lo grande. Solucionamos el campeonato 3 jornadas antes o 2 o 3 jornadas antes. Y eso creo que nos dio la tranquilidad para poder preparar bien la final de la UEFA. A mí no me resultó una competición difícil, quizá porque veníamos de mucha brega en Champions años anteriores y realmente pues en todos los partidos nos sentíamos superiores a los rivales. Y era un poco como la guinda al pastel. Pero sí que el partido más difícil fue la final por el hecho de que en una final es casi que te den la copa ya. Y decir, hostia, hemos conseguido algo, hemos entrado en la historia no solamente del Valencia, sino del fútbol, ¿no? O sea que nos podemos ir a dormir tranquilos. Tienes que darle mérito a los jugadores. Es un grupo de jugadores muy profesional, un grupo de jugadores muy competitivo. Fue un doblete histórico que convirtió a Rafa Benítez en el entrenador que más títulos ha ganado con el Valencia. Sin embargo, ninguno de los éxitos impidió que el entrenador madrileño se marchase por desavenencias con el club. Posiblemente he tomado una de las decisiones más difíciles de mi vida deportiva. En lo personal, quiero agradecer a todo su apoyo en estos 3 años, a los jugadores, a los empleados, a los medios de comunicación. Mi mujer me dijo, llévatelo escrito porque no lo vas a poder decir, y es verdad. Y especialmente a la afición. Gracias. Fue el final de un ciclo y el equipo nunca ha vuelto a estar en una posición similar. En 2008 el Valencia volvió a tener opciones en la Copa del Rey. Ya estaba allí un jovencísimo Juan Mata, que recuerda especialmente el partido que les clasificó para la final. Esa semifinal contra el Barça en Mestalla con esos 2 goles, y además recuerdo después del partido salir a un balcón que hay en Mestalla con toda la afición ahí coreando mi nombre, no se me olvidará nunca. Hicimos un gran campeonato de Copa, pero estábamos muy mal en la Liga. Y llega esa final de Copa en la que todo el mundo pensaba que, bueno, que al final el Getafe era el favorito.
y esta es la última el último título que ha levantado el Valencia, la 7ª Copa. Once años después tendrán una nueva oportunidad. Será el próximo 25 de mayo en Sevilla, final de la Copa del Rey. Su rival esta vez será el Fútbol Club Barcelona. No hay mejor regalo para un club que cumple 100 años.